Hola, hola, pues muy buenas tardes. Probablemente estén ocupados viendo el debate de los candidatos a la gubernatura. Pero pues aquí también, como nos gusta discutir los temas, pues nos aventamos o nos aventuramos a transmitir el programa de Voces Docentes en Acción. Ya el número 9, hace un momento estaba preguntando en qué número íbamos, pareciera que fue ayer que arrancamos con esta idea. Y al paso del tiempo, pues como maestros pues hemos estado aprendiendo a hacer las cosas mejor cada vez. Y sobre todo pues pensando en la audiencia y pensando también en nuestros compañeros maestros, pues de qué les podría servir más. Y creo que el otro objetivo también tiene que ver con pues estar más cercanos a la comunidad educativa, ¿no? Permítanme presentarme. Yo soy Fernando Cruz, muchos de ustedes ya me conocen. Soy colaborador en Horizontes de Aprendizaje. Y pues siempre estamos haciendo locuras e invitando a esas locuras a algunos colegas que pues siempre son muy generosos y siempre están dispuestos a aportar a la educación, ¿no? Permítanme presentarlos. Voy a empezar nada más. Querida Nancy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y pues qué buena oportunidad, ¿no? De volver a saludar a nuestra audiencia ya ahora desde Voces en Acción. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Así es un gusto estar aquí. Como lo dices, es ya el 9º programa. Me causa una sorpresa porque hace no tanto estábamos iniciando esta conversación y vamos ya muy adelantados con los temas que interesan y esperando que sea de su agrado el conocer otras posturas, otras vistas, otras opiniones y pues cualquier cosa, aquí estamos. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti, siempre es un gusto. Querido Manuel, pues nuevamente aquí para la discusión de los temas de interés en el sector educativo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. No, pues un gustazo de nuevo estar aquí con ustedes y sobre todo hablando de temas que siempre hablamos en los pasillos, ahora virtualmente, entre reuniones de consejo técnico, y que esta oportunidad que tenemos aquí en Voces Docentes en Acción, pues es parte de hablarlos y por qué no, darlos a conocer esas incertidumbres que tenemos la mayoría de los maestros en algunas cuestiones, y aquí es el momento en el que podemos expresar o dirigirnos a todos nosotros como compañeros, y por qué no a veces sentirnos acompañados de los mismos diálogos que hacemos entre nosotros, ya que entre nosotros mismos a veces nos entendemos solamente como docentes, y es un gusto estar de nuevo con ustedes. No, hombre, sin duda, a veces somos los más incomprendidos del mundo mundial, la verdad. Pero eso me gusta mucho, ¿no? Porque habla también de este cambio de chip, de acompañamiento entre nosotros mismos, caray. Pues aquí vivimos y aquí estamos y nosotros somos quienes podemos generar los cambios que tanto necesitamos. Y pues un gustazo volver a saludarte, mi querido maestro Rogelio. Por ahí estuviste un poco atendiendo temas de salud física, pero me da muchísimo gusto que estés de vuelta con nosotros. Siempre tu perspectiva mucho más, ni siquiera nos damos cuenta que están ahí, ¿no? Bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, muy contento de estar nuevamente platicando con ustedes y muy contento también de que la audiencia, bueno, pues esté participando y que nos esté abriendo las puertas y esté comentando con nosotros todas estas inquietudes que nacen dentro del magisterio, ¿no? Importante siempre tener un foro para que nosotros maestros podamos explayarnos, para poder comunicarnos, para poder comentar todas aquellas inquietudes que tenemos, todos estos temas coyunturales que están surgiendo. Y bueno, hacerlo con ustedes siempre un placer y un privilegio estar aquí. No, hombre, el gusto, estoy seguro que es nuestro. Pues bienvenido, vamos, vale, ¿no? A lo que nos trae en esta tarde. La verdad es que a lo largo de distintos programas, pues hemos tratado de ir siguiendo como las coyunturas, y pues es algo que es parte del ADN del programa, que aquello que está en la voz pública, pues la podamos traer aquí y empezar como a desmenuzarla desde nuestras experiencias y desde nuestras perspectivas, ¿no?
justo en la reunión editorial que tuvimos, hemos decidido, pues conversar sobre el tema de los resultados de las evaluaciones docentes. Todos estos procesos que se están llevando a cabo, algunos ya se realizaron, otros están en camino, a través de la UCICAM, esta institución odiada por muchos, vanagloriada por otros, e incluso algunos más fanatizada. Pero sin duda, pues es la responsable de guiar los procesos y de establecer como las reglas del juego. Y en ese sentido, hay que ser claros, ya en otros programas hablamos como del proceso, de los nuevos procesos que se implementaron, bueno, eso de nuevos entre comillas, pero sin duda tienen como otra perspectiva. Pero ahora quisiéramos centrarnos como en los resultados. Si bien es cierto que aún falta por definir los resultados oficiales, pues nosotros tendríamos como ciertas expectativas alrededor de estos procesos. Y sobre todo quisiéramos hacer como este contraste entre, el contraste entre lo que ocurrió anteriormente y cómo está pensado ahora en la actualidad, ¿no? O sea, cómo hemos visto esos cambios alrededor de estos procesos, que si bien tiene como una fortaleza teórica, la verdad es que el tema de la implementación pues siempre va a ser eso, ¿no? Va a ser un tema muy, muy discutido. Entonces, hoy estamos aquí reunidos para hablar sobre los resultados y lo que esperamos de los resultados de estos procesos de evaluación. Entonces, como primera ronda, ¿les parece? Para abrir boca, pues vamos viendo, ¿no? ¿Cuál ha sido su perspectiva? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido su visión acerca de esta comparativa que pudiéramos hacer entre los resultados que se vivieron hace algunos años, 2013, 14, 15, 2016, con un determinado proceso de evaluación, y ahora con estos que están ahora, ¿no? Y que muy probablemente también tendrán sus asegúnes, ¿no? Si les parece bien, ¿alguien quiere empezar? ¿Alguien quiere arrancarse con la discusión? Me parece que ya nos congelamos. No, estamos bien. Estamos pensando, recordando nuestros resultados y qué habíamos sacado. Un detalle. Perfecto. Perdón, creo que debe ser también parte de mi conectividad. Pero, o sea, sin duda alguna, o sea, el tema de los procesos de evaluación cuando arrancaron en 2013, 2014, se vieron envueltos en como, pues, muchísimos factores y muchísimas variables de discusión, ¿no? Y obviamente, si ya vamos a la implementación, pues, hasta con militares ahí para las sedes de los maestros, todo el proceso, la incertidumbre de qué evaluar, todo este proceso del extinto y que personalmente yo extraño mucho, INEE, pues la verdad dejó mucho que desear al inicio. Obviamente al paso del tiempo empezó a cambiar y empezó a mejorar y empezó a tomar ciertos detalles que ocurrían en la implementación, ¿no? Pero ciertamente un proceso también tan largo, si hablamos como de los instrumentos, pues hubo una ocasión en que hasta las páginas en rojo aparecieron los exámenes que se tenían que elaborar. Entonces, todo eso contrajo determinados resultados. Ahora, si nos apegamos a los resultados, la verdad es que hubo un movimiento magisterial muy interesante. Dio pauta, sí, con todo lo mal que le podemos encontrar. Creo que, al menos en mi vida profesional, ese fue el primer momento, y yo lo considero histórico, que vi a la masa generacional de maestros moverse, porque nunca lo había visto, ¿no? Y eso generó determinadas experiencias en determinados profesores que se vieron envueltos en muchísimos casos de controversia, ¿no? Ahora, si hablamos de resultados, teníamos teóricamente un proceso mucho más lineal, había mucha mayor claridad en temas de ingreso al sistema, teníamos también determinados incentivos, y estoy hablando teóricamente, ¿no? Que te podía dar una sensación hasta de tranquilidad, y aquellos quienes egresamos entre 2008,
que no tuvimos al momento de ingresar, no sabíamos ni qué onda, ¿no? Pero en estos procesos tenía cierta tranquilidad. Ahora, si vamos al proceso que ya lo hablamos, fue un desastre. Eso contrajo distintas variables analizadas. Pero en los resultados, la verdad es que una gran masa de estudiantes, y aquí tenemos un estudiante normalista que viene como de esa camada, que determinó también un trayecto profesional interesante. Igual no se consolida aún, pero tiene un inicio de la vida magisterial totalmente diferente a quienes ingresamos a través de otras vías, ¿no? Y eso generó determinadas interacciones entre las nuevas generaciones y las que ya estaban frente al grupo. Incluso los resultados generaron ciertas controversias que generó, y no quiero generalizar, pero en mi experiencia sí generó cierto distanciamiento entre los llamados idóneos, ¿no? Que estaban ingresando a las escuelas, y que los maestros con experiencia decían, idóneo, a ver, pues vas empezando, ¿no? Espérame. Y eso también creó un gap, una brecha, que yo creo que ya se está empezando a cerrar en ese sentido. Pero también los resultados desde ahí también generaron determinados costos que yo creo que estaban calculados, tratando no de defender, pero sí tratando de entender todo el andamiaje institucional y como los objetivos que tenía el tema de evaluación, pues sí te da mucho sentido lo que estaba ocurriendo. Además, eso lo das pues a un tema económico, a un tema presupuestal, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero eso es información pues que no todos tenían acceso. Yo creo que para empezar, y si alguien quiere tomar la palabra, pero yo creo que eso generó toda esa polémica y todos esos resultados, generaron un movimiento de la masa generacional magisterial muy interesante, muy interesante. Y al paso de, pues hasta nuestros días, todavía se están viendo determinados procesos que no acaban, pero que determinaron muchas de las trayectorias que estamos viendo hoy, ¿no? Yo creo que cometeríamos un error si en este programa tratáramos de definir si eso fue bueno o fue malo, porque al final son hechos, y hablar de la realidad, pues es hablar de lo que ocurrió, ¿no? Y yo los invitaría como ir por ese sentido, ¿no? De lo que ocurrió y de las consecuencias que ustedes observaron, pues, de esos procesos, ¿no? ¿Alguien quiere continuar? ¿Alguien quiere conversar al respecto? Sí, definitivamente interesantísimo volver hacia atrás y ver cómo ha ido cambiando esta situación, ¿no? De cómo hemos ido asimilando la evaluación magisterial, ¿no? Y que tenemos que estar bajo la lupa. Nuestro trabajo tiene que ser escudriñable. Y que, bueno, si ahora esto nos da la oportunidad de un mejoramiento, ya sea horizontal o vertical, bueno, pues qué mejor, ¿no? Definitivamente sí, fue un antes y un después la implementación de este tipo de evaluaciones, desde el otorgamiento, como tú lo dices, de las plazas existentes, a la manera en cómo se estaban dando antiguamente, ¿no? Y el hecho de ya poner muy claro cuáles eran los perfiles que se necesitaban para un docente, pues creo que fue importantísimo en la captación de nuevos maestros con otro chip, con otra forma de pensar, con otra forma de actuar. Yo tuve en esos tiempos la oportunidad de trabajar en la normal aquí en Ciudad Valles y yo vi ese despertar de los chicos y el decir, bueno, si quiero un lugar, necesito esforzarme, ¿no? Necesito lograr ciertos perfiles para poder ingresar. Y también vi la otra parte, ¿no? La decepción de varios chicos que no lograron esos estándares, que tenían otro tipo de cualidades, también otro tipo de fortalezas que eran muy buenas. Sin embargo, la evaluación de ese tiempo no las
no permitía observar. Entonces, tuvieron que emigrar a otros lados en donde había falta de maestros y bueno, tuvieron que insertarse por ahí en otros estados de la República. Pero bueno, a lo que voy es cómo esta generación de chicos están acostumbrados ya a ese escrutinio, a ser siempre objeto de estar observando su trabajo y que ahora son los primeros en decir yo me quiero evaluar, yo quiero hacer el examen, yo quiero seguir avanzando. Entonces, creo que en ese sentido avanzamos, en ese sentido hemos ido mejorantes. Vamos a recordar que a nuestra generación nos costaba mucho trabajo el aceptar que vieran cuáles eran nuestras formas, que nos cuestionaran teníamos incluso hasta temor de esa evaluación, ¿no? Cuando nos dijeron, yo fui de la primera generación evaluada, cuando nos dijeron, si no pasas, te vamos a quitar la plaza, y pensamos, todos creímos que el patrimonio de nuestra familia estaba en peligro, y vemos que ahora con estos chicos ya no sucede lo mismo. Ellos están tan habituados como lo repito, ellos hasta se forman para hacer las evaluaciones, ¿no? Entonces, es un cambio de paradigmas bien diferente, ¿no? Y qué bueno. Sí. Creo que es muy interesante escucharte como parte de esa primera generación y de todo, bueno, o sea, hay que ser también en ese sentido empáticos, ¿no? Porque si bien es cierto, generó esa falta de comunicación, generó muchísimo miedo en los docentes, ¿no? Y la falta de transmitir un mensaje muchísimo más claro y mucho más puntual provocó un desastre monumental, ¿no? ¿Cómo ves tú, Nancy? ¿Cómo lo viviste o cómo lo ves ahí? Digamos que en mis 12 años de experiencia, estos resultados de evaluación, yo estoy en el intermedio entre los maestros que salimos de la normal con la idea de que íbamos a conseguir trabajo de una forma distinta y cuando salimos inmediatamente empiezan los exámenes para el nuevo ingreso. Y yo ya lo había explicado en otra ocasión. Eso es un planteamiento muy diferente y como dice el maestro Rogelio, los compañeros de ahora ya salen con la idea de voy a hacer un examen y tengo que prepararme para ello. Incluso yo sé de una normal aquí en el estado que prepara a sus estudiantes para hacer el examen y que ellos salgan más arriba que los demás. Entonces también habla de una ideología que la institución está buscando por lo que ya se está pidiendo por el sistema. Entonces en ese tiempo no existía. Hablando también de otras evaluaciones, por ejemplo, yo nunca pude presentar para carrera magisterial porque yo era una plaza de contratación por tiempo limitado, entonces no tenía el acceso a conocer ese examen y me hubiera gustado presentarlo para saber de qué se trataba, cómo se llevaba a cabo todo el proceso y no lo vi. Cuando se da la última edición, me liberaron la categoría de la plaza, aunque yo fuera contrato para presentarlo, pero yo me quedé con la duda de tal vez no puedo, porque a fin de cuentas no es mi plaza, yo soy un contrato y estoy cubriendo a alguien que va a regresar, no tengo acceso. Y enseguida viene un examen universal, creo que así se llamaba, en el que los docentes todos eran convocados en el mes de julio. Yo recuerdo que en esa ocasión pues tuve un accidente y no me pude presentar. Y cuando salieron los resultados de mis compañeros, esto fue antes del 2013, les salía la famosa figurita que les mostraba los picos hacia en donde estaba el espacio que tenían mayores aptitudes y habilidades. Y yo no lo hice y ese también me quedé con la duda de cómo hubiera salido mi estrella, si se hacía una estrella, si se quedaba en forma de cubo, si estaba más orientada. Y enseguida empiezan las evaluaciones para la permanencia y también yo fui de la primera generación y me enfrenté con que pues era el primer año que ya por fin era maestra basificada e inmediatamente me tengo que presentar ese examen y yo estaba en la duda de ¿y si no lo paso? ¿Y si me sacan? Y lo acabo de obtener como una base, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces también ahí era otro tipo de implicaciones. Hablando también de los resultados,
por ejemplo, el que yo decía ahorita, examen universal, sí le decía al docente cuál es el área en la que tiene mayor dominio. Cuando sale lo de permanencia, yo recuerdo mi informe, me decía solo que estaba en cierto nivel y me sugería algunas cosas, pero yo me quedé con la idea que se nos había planteado. Tu examen de permanencia te va a indicar qué es en lo que fallas y qué es en lo que estás bien para que te prepares. Y aquí están estos cursos, este catálogo te va a servir, y nunca lo vi. Ya después salió el Instituto de El Profesionalización. famoso catálogo nacional. Ah, sí, así es. Y después salió aquí en San Luis Potosí el Instituto de Profesionalización en el 2015, y para mí ha representado como el área de crecimiento, que me hace falta que me siga dando mi empleador, que es la Secretaría, y que está por una agencia, digamos que es externa, que sabemos que forma parte de, pero se ve todavía como alguien externo. El instituto, siento que algunos docentes lo ven como algo que está fuera de, y sin embargo es parte del mismo sector, y no tenemos como que la confianza en las instituciones para seguir capacitándonos. ¿Por qué? Porque también no tenemos certeza de nuestros resultados. Creo que eso es lo que yo he percibido. Claro, claro. Y fíjate que al contrario que tú, o sea, yo veo al instituto más metido, o sea, como que no lo sueltan, como que no tiene tanta libertad de hacer y decidir. Siempre tiene que estar, y un par de reuniones que tuve con el maestro, descanse en paz, que lo estuvo dirigiendo, nuestro varón. La verdad es que creo que estaba como muy amarrado a determinadas agendas políticas, y que pues esa era la indicación, ¿no? O sea, sí profesionalizante, pero bajo estos términos y bajo estas temáticas, ¿no? Y al menos en las discusiones, pocas, muy pocas que tuve con nuestro varón, la verdad es que sí lo sentía así, o sea, sí lo sentía así, que estaba muy, muy amarrado y muy metido y muy cercano a la secretaría. Y también, o sea, las pocas veces que he hablado con el secretario, o sea, el tema del instituto es soltarlo y es dejarlo que crezca a la par de pues las coyunturas que van suscitando los mismos maestros, ¿no? Y más que centralizar como la profesionalización, es diversificarla. O sea, creo que esa tendría que ser la visión del instituto, y poco a poco ir soltándose los tentáculos de la secretaria, ¿no? Bien, bien, muchísimas gracias. Pero eso también te habla como de los esquemas, ¿no? Hacia dónde nos llevan de evaluación, muy, muy centralistas. Maestro Sí, Manuel, ¿qué tal? si me ¿Cómo ves permites lo que antes, haces? Perdón, Nancy, dime, sí, dime. sí, nada más corroborar lo que dices, porque precisamente el maestro Rubén me tocó compartir con él como mi maestro en el doctorado, y yo veía su perspectiva era demasiado abierta a impulsar al docente a que pues su formación se siguiera dando a pesar de o en contra de, y realmente él tenía una visión muy clara. Y sí, yo fue cuando empecé a identificar que sí es parte de la secretaría, pero no sé en qué sentido hay un momento en el que se ve como si fuera algo aparte, como que fuera a un agente externo. Y yo, que he sido asesora de los cursos, sí puedo decir que a veces la responsabilidad de que no haya tanta diversidad viene de uno mismo como maestro, porque no vamos ahí, no acudimos, y en las encuestas de satisfacción no mostramos realmente lo que nos hace falta. La llenamos nada más porque es el requisito para terminar, pero sí hace falta que expliquemos qué es lo que necesitamos para que exista ese catálogo más abierto de otro tipo de ofertas de formación, y que pues sí, nos hace falta. Ahora, después de este tiempo de pandemia, van a surgir otro tipo de necesidades de formación que se tienen que ir viendo, y ojalá que con los resultados de estas evaluaciones, tanto de promoción vertical, la de la promoción para el aspecto horizontal y admisión, vayamos vislumbrando otras directrices. Espero, o sea, no está a la vertiente, pero ojalá se abra. ¿No? Ojalá. Perdón, maestro Manuel, ahora sí. No, se está muy bien. Fíjate que analizando y viendo los puntos de vista de mis compañeros y viendo los resultados, estos observados, lo que ellos hablaban ahorita, pues me recuerda a mí, me remota, como dijo Rogelio aquí mismo, me remota a mis tiempos de normal, que ese proceso que ellos me están diciendo, ese era el que yo vivía en ese momento cuando yo era un normalista. Al salir de una normal, porque hablar ya de esos resultados engloba al proceso de la nueva reforma educativa que surge, ¿sí?, con este nuevo lineamiento de maestros idóneos y maestros no idóneos, como ya lo mencionaban anteriormente, perdón. Esto, yo digo que estos resultados, pues para mí en verdad han sido pues
un cambio total también en mi vida como docente, ya que al principio pues estamos dispuestos a practicar y a hacer el examen para ganarte una plaza. Estamos de acuerdo solamente en eso. El proceso que yo veo en estos resultados es el momento de las rúbricas y las puntuaciones. Como bien marcaba también aquí Rogelio, había algunas necesidades que no se cubrían por completo y que todavía no se logran por completo. Si hacemos una comparación con ahora que llamamos, antes era el INE, ahora estamos con UCICAM. Son procesos de que el docente todavía no logramos entender qué es lo que me van a evaluar completamente, ¿sí? Bien decimos que en ese tiempo, porque a mí me tocó, de que una gran diferencia, como llamabas, Fernando, de decir maestros idóneos y maestros no idóneos. Era una gran y completamente, mundos completamente distintos. Fuiste idóneo, ok, tienes permiso para ganarte una plaza. No fuiste idóneo, no tienes ni participación, ni, o sea, desterrado completamente de secretaría y del sistema casi de educación, porque de hecho había hasta colegios particulares que al ver que un maestro no había pasado, estuvo muy marcado eso, a ver un maestro que no había pasado un examen al ser no idóneo, como que lo catalogaban ya como que era un maestro que ya no servía. También eso lo veíamos de una manera negativa, tanto, sí, tanto dentro de las instituciones. Hasta se volvió como un requisito, ¿no? Yo recuerdo eso. Sí, entonces... En determinados colegios se volvió como un requisito también meterlo ahí a tu currículum. Eso fue como que un cambio en el magisterio también que dio un golpe fuerte para algunos docentes, bueno, como yo, que iniciábamos, y que a la vez quedaras con esa malinformación también, ¿sí? De saber entonces cómo ibas a hacer para realizar el examen. Porque si bien solamente te manejaban una estadística de números y objetivos, presuntamente preliminantes, que te deducía que pues sabemos que había para esto, había evaluadores, había diferentes tipos de evaluadores, había diferentes programas y sistemas, a lo mejor el sistema en esa parte sí estaba bien para la evaluación, más sin embargo, lo que yo veo en resultados que a lo mejor en la revisión, ¿sí? O en este proceso de verificar esa evaluación, los contrastes y también de ver la implementación y el saber interpretar ese modo de exámenes, los exámenes en dado forma, porque me tocaron a mí, no cubrían a veces con lo que tú veías en el aula, ¿sí? Con lo que tú creías que ibas a ver en una realidad. Y creo que todavía siguen siendo a veces, en algunos momentos, lo mismo en ese proceso de exámenes, que no cubren, ¿sí? Los estándares que uno como docente cree que van a venir de contenido, lo que tú ves en tu terreno de campo, lo que tú estás combatiendo en un aula. Básicamente hablaban de otros mundos más administrativos, estamos de acuerdo, pero esa observación de resultados, entonces nos quedábamos como docentes con la mala información de que, bueno, si no se pasa el examen, ¿qué voy a estudiar para el siguiente? ¿Sí? Entonces, tal vez en ese resultado de observación era algo lógico de que todavía y hasta la fecha, ahorita con este proceso que es parecido de UCICAM, se está con la incertidumbre, ¿sí? Y que bueno, más adelante ahorita también vamos a ver esas expectativas que vamos a tener. ¿Por qué? Porque uno como docente se generaba muchas dudas en este proceso. Y sin embargo, también los resultados de algunos era pues desmotivante. También hay que hablar de esa forma. Tanto era motivante para el que pasaba, era desmotivante para el que no tenía. Y era una desmotivación que así si hablamos de una revalorización docente, tu valorización, tu resiliencia tenía que ser muy fuerte para combatir el siguiente examen. Entonces algo que venía también, te estaban mencionando, que esta generación a lo mejor de docentes que estamos, pues ya formó esa resiliencia, esa empatía de que, bueno, estar al pendiente de qué va a pasar sobre ese proceso que viene, ¿sí? Ya no tener el miedo, ¿por qué? Porque en ese periodo que hubo esa fractura, que se ve como una fractura a la docencia, que fue cuando igual mencionas que se vio un movimiento y se sintió como un acoso al maestro, como un ataque garrafal hacia el docente,
de esa forma, pues lo vemos de que sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque el docente, estoy de acuerdo que se tenía que evaluar, pero a lo mejor las formas, ¿sí? Y los resultados que se tuvieron, pues en un docente eran un poco, algunos positivos, pero en algunos casos, pues completamente negativos. Una decaer por completo de tú como docente al no pasar el examen y el no saber completamente qué era lo que en realidad te estaban calificando, qué perfiles completos te estaban calificando, porque si bien sabemos que el hablar de un docente estamos hablando de diversidad de perfiles, entonces ahí era una observación que yo tenía. Entonces en ese punto, de lo demás estoy de acuerdo, debemos de ser evaluados, ¿sí? Porque debemos de estarnos preparando, pero esa observación es también que si estamos diciendo que debemos, desde tiempo atrás y ahorita lo estamos manejando en los consejos técnicos, empatía, resiliencia, ¿sí? Apoyo, acompañamiento, en ese momento como que llegó de golpe y no se vio en esa observación, no se vio ese acompañamiento al docente. Y creo que ahorita todavía no lo vemos por completo. Igual ahorita hablábamos de las instituciones que se supone que son acompañamientos que deben de seguirse como docente y que nosotros estamos como beneficio, pero que lo vemos a veces en cuestiones muy separados de este tema. Claro, claro, claro. Y bueno, sin duda tienes toda la razón, haciendo como ese relato histórico de lo que significó para muchos maestros en distintos aristas, ¿no? Pero yo sí les quiero hacer la pregunta del millón. O sea, para ustedes, ¿se está avanzando en ese proceso de evaluación? O sea, el de ayer y el de hoy, ¿se avanzó? O sea, en temas de impacto en el aprendizaje de los niños. Hay evidencia que indica que no, pero el punto es evaluar para qué. Creo que es ahí donde también se ha quedado corto el proceso. Porque si somos duros en el dato, la verdad es que estamos hablando de ayer de jóvenes y de un proceso fallido y de una implementación fallida. Y si vamos a hoy, estamos hablando también de un examen con determinados asegúnes en la implementación, obviamente en el marco del aislamiento, pero al final de cuentas es eso. Y la gran pregunta es, o sea, evaluar para qué, cuál es el punto. Y esto lo hemos hablado mucho, Rogelio, o sea, creo que el enfoque de la evaluación centrado en la carrera de los maestros es algo que políticamente ha marcado el diseño de eso. Y yo creo que se ha quedado corto en el tema de impacto en los aprendizajes. Entonces yo creo que justo lo que dice Manuel, o sea, el tema del acompañamiento, lo que dice Nancy, el tema de un catálogo de ofertas de profesionalización, esas cosas se van quedando y se van dejando en el olvido, en el tintero, por muchas situaciones, pero que al final queda el maestro con su carrera, ya sea para avanzar en su carrera, en términos profesionalizantes y en términos económicos, ¿por qué no decirlo? Pero eso, y es ahí donde esa es mi pregunta, o sea, ¿cómo hacerle para llegar, para que esa carrera, que si bien, híjole, a mí no me gusta decir derecho, pero es algo que debería tener acceso el maestro, cómo impactar en ese proceso hacia el aprendizaje de los niños, o sea, que se vea ahí y que cada familia tenga la plena seguridad de que cuando va a una escuela subsidiada por el gobierno, pues sepa que están los mejores maestros que puede tener, ¿no? ¿Cómo ven ustedes eso? Ya entrando como a la segunda parte de la conversación. Sí, mira, pues esto lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo contigo. Tiene que haber forzosamente una retroalimentación después de haber obtenido tus resultados, ¿sí? Porque si no, la evaluación, como tú lo dices, no sirve de nada, ¿no? Tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas, pero sin dejar de ver también todas las áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Y es esa parte en donde tenemos que atacar y tenemos que ir creciendo como docentes. Entonces, sí es necesario que nos hagan ver cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos y también que haya un acompañamiento, como tú lo dices, para ese fortalecimiento. Ahora, si bien todo esto que sí se planteaba o que se intentó plantear, porque tampoco se llevó a cabo, que se intentó plantear cuando funcionaba el INE,
Ahora no, pues por el cambio de política, porque ahora se quieren mostrar un poco más amigables hacia el docente, ¿sí? Y quitar aquella parte de que la ley era, se me olvida la palabrita aquella, hombre, que tenían, ¿la recuerdan ustedes? Punitivo. Punitiva, ahí está, ¿no? Quitarle esa parte de punitiva y darnos una palmadita en la espalda a los maestros, ¿no? Y decirnos, no pasa nada, tú evalúate, mira, ahora va a ser por medio de incentivos. Esa parte está bien, Pero eso también tiene sus consecuencias. claro, pero yo creo que por allí faltó amalgamar y tomar en cuenta lo bueno que teníamos, desechar lo malo, y este nuevo formato, vaya, que no perdiera esa parte de la observación del trabajo del maestro, ¿no? No nada más decir, bueno, si estás dentro de los primeros, tienes estos beneficios. Si no, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Si no, pues realmente no sirvió de nada, ¿no? La evaluación. Si es nada más para ir subiendo de categorías, ir creando maestros de nivel A y maestros de nivel C, como estaban en carrera magisterial, pues entonces le seguimos como estamos, ¿no? ¿Cuál es Se queda corto. Se queda corto definitivamente, ¿no? Entonces sí es necesario. Se queda corto. Hay un refrán que podría caber en esto, ¿no? Ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno. Entonces, habría que analizar bien que sí funcionaba, que sí iba por buen camino y que no. Y de lo que tenemos ahorita, hacia dónde vamos, qué de bueno nos va a dejar y hacer esa amalgama que yo les platico. Sí, entonces, creo que sería un punto de análisis para ir para nuestras grandes mentes de la educación, aquellos que dirigen a la educación. Hasta te voy a decir como le dije a Nancy, es una tesis de doctorado. Claro. Pero bueno, no. La verdad es que es una tesis de doctorado. Pero no, o sea, yo creo en este punto, y creo que lo suavizaste mucho, pero sin duda, o sea, sí, o sea, el tema de, creo que también en nuestra política educativa ha faltado ese poner lupa mucho más a profundidad que solo decir, pues no, esto no sirve, vámonos, ¿no? Y si eso lo ligas como a procesos electorales, pues nos va peor, ¿no? Al final ni cumples ni una cosa ni otra. Y los maestros están en medio, y las familias están en medio, y mientras acá tomando decisiones a rajatabla, ¿no? Pero no sé cómo lo ven ustedes, porque aquí con mi compadre nos podemos echar 3 horas. Sí, pues igual como lo que estábamos diciendo, nuestras expectativas a veces para evaluar al docente, pues tanto se puede agarrar de lo de atrás, tanto lo ahorita que tenemos nuevo. Porque bueno, mi expectativa cuando dicen que me van a evaluar o te voy a evaluar, o si quieres evaluarte, mi expectativa es, bueno, principalmente qué puntos me vas a tomar en cuenta como docente. Sabemos que nosotros como docentes, pues al niño le podemos hacer una evaluación cualitativa, cuantitativa y etcétera, ¿no? Podemos utilizar diferentes formas de evaluación. Y creo yo que al momento que decimos voy a evaluar a un docente, se supone que un docente tiene capacidades, habilidades, etcétera, que podemos tener. Creo que ahí el repertorio es cuando debemos de concientizar, ¿sí?, a estos sistemas de instituciones de evaluación, que los docentes tenemos diferentes capacidades. No todos los docentes impartimos clase igual, más sin embargo, los enfoques y los contenidos son iguales. Entonces, cada uno de nosotros explica de una manera diferente y hace que su alumno aprenda diversificadamente, con métodos distintos.
Entonces, creo yo que cuando hablamos de esa expectativa de que voy a evaluar a un docente, tengo que tomar en cuenta también esos perfiles y esas características propias de un docente. Sin duda alguna, cuando nosotros evaluamos a un alumno es porque conocemos sus características, sabemos qué le dimos, ¿sí? Qué recursos le dimos, qué contenidos estuvimos viendo para evaluarlo. No simplemente generalmente no le pongo un examen que no tiene nada que ver con lo que estoy viendo. Creo yo que eso también se ha perdido de esa forma, esa expectativa. Creo que el docente, principalmente en las instituciones de esto, es primero un análisis de campo para saber cuál es la diversidad de maestros que tengo, con diferentes capacidades. Y de ahí poder implementar esos métodos. Porque creo yo, y lo tengo muy claro, todos los docentes damos un aprendizaje diversificado. Y como lo menciono, cada uno imparte su conocimiento, tanto puede con música, tanto puede que el otro lo imparta muy teórico, pero te llame la atención, ¿sí? Entonces, de esa forma también, la práctica y la teoría de un docente, como siempre hemos dicho, y eso es la práctica hace el docente, y nos estamos dando cuenta siempre, esa es una característica que a lo mejor los institutos de evaluación se deben de tomar en cuenta. No simplemente hacer como sistemas o procesos que digo, bueno, voy a evaluarlo teóricamente. Sí, pero a ti como docente teóricamente, la expectativa, ¿qué es lo que lo voy a evaluar? ¿Qué teoría voy a ver con él que le voy a evaluar? ¿Sí? ¿O qué metodologías? También debemos de hablar de esto. Sin duda alguna, pues hablando de que nosotros sabemos hablar de esa expectativa de que tenemos cuando nos evalúan, pues nos imaginamos que nuestra evaluación para docente debe de ser un completo gamo, con una antología completa, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay diferentes puntos que debemos de llamar la atención, ¿sí? Como docentes. Entonces, creo yo que esa es algo que desde mi punto personal, creo que es una expectativa que yo debo, cuando yo creo, me van a evaluar, ok, me vas a tomar en cuenta todo, desde cómo voy a dar clases, desde mi práctica docente, desde mi trato social con las personas, con mis compañeros, mis metodologías que utilizo, ¿sí? Y también la forma en la que estoy impartiéndolo, ¿sí? Entonces, creo yo que de esa forma hay que tomar todos esos puntos en cuenta. El área del campo, o sea, es diferente a un contexto teórico. Sabemos que en algunas veces hemos hablado teóricamente, hemos leído autores, ¿sí? Pero que hemos visto y que hemos dicho, pues en el aula no me sirve el autor, porque me dice que controle al niño, que me relaje, pero a lo mejor esos mismos métodos, ese mismo terreno ya cambia. Entonces, aquí es un punto de que, bueno, recurro aquí anteriormente que cuando inicié en el proyecto de esto de la docencia, pedían unas planeaciones argumentadas. Aquí ya voy a lo que, bueno, es un objetivo, una expectativa que posiblemente estuvo bien. Argumentar en base a qué estoy enseñando, porque es algo lógico. Bueno, ahora es una expectativa que yo como docente, al ver lo que yo estoy enseñando, pues es lo que tú me vas a evaluar, ¿sí? Porque hay una diversidad de docentes, contextos diferentes, ¿sí? Y hablamos de muchas escuelas multigrados, la mayoría de maestros son multigrados, ¿sí? Que tenemos en México, estamos hablando de más de un 50%, entonces creo que desde ahí hay que conocer principalmente los terrenos, al momento que quieras evaluar un docente. Y eran los puntos que veníamos manejando y que ahorita estamos manejando. Las áreas y las oportunidades que también tiene ese docente, ¿sí? Entonces, al crear esas expectativas, creo yo que para mí, el que evalúen a un docente, pues son muchas cosas que se deben de tomar, pero demasiadas. ¿Por qué? Por lo mismo, que todo docente tenemos un terreno de área diferente, ¿sí? Y carencias diferentes, tanto en aula y expectativas sociales. Entonces, principalmente creo que es eso, una evaluación, principalmente empieza desde un contexto y un análisis de terreno. Ok. Iba a comentar, Pero, me voy a esperar. Nancy, ¿tú cómo lo ves? ¿puedo pedir la palabra? Sí, adelante. Perdón. Sí, ok. Bueno, nada más para hacer un comentario acerca de lo que platicaba Manuel.
observar la complejidad que tiene la evaluación hacia un maestro, ¿no? Imaginemos qué características debe tener ese evaluador, cuáles son los perfiles que debe tener, que debe conocer para poder checar y ver y hacernos una evaluación más, más cualitativa y enriquecedora que cuantitativa, pero también cuando es más cualitativa se puede prestar a la interpretación del evaluador y entonces pierde objetividad. Entonces es algo bastante complejo, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que se tiene que buscar un promedio para poder hacer esa evaluación y que sea una evaluación más real, que esta evaluación realmente refleje esas fortalezas y esas debilidades que posteriormente creemos nosotros que deben ser atendidas. Sí, 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 es justo lo que, por eso dije me iba a esperar, porque en esas expectativas que mencionaba Manuel, pues obviamente está la pregunta, o sea, ¿quién evalúa? ¿Quién evalúa y cómo evalúa? ¿No? Y ese también es un temazo, o sea, la verdad es que y 21 los 21 5 minutos que tuve con Otto Granados cuando era secretario de Educación, él me decía algo interesante, ¿no? Que plasmó en uno de sus libros, pero me dice, sí debemos ir por una evaluación en campo, centrada en las comunidades escolares, pero el tema es la cultura arraigada en los docentes, que deja tú la preparación o la capacitación que se le puede dar a evaluar, pero la evidencia nos indica que existen prácticas muy arraigadas de simulación, de compadrazgo, de etcétera, 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 ¿no? Que desvirtuarían por completo la evaluación. Y ahora, si esas evaluaciones no van a tener ningún tipo de consecuencia profesionalmente hablando, la verdad es que pierde todo sentido, dice. Y obviamente me dijo, eso es debatible, o sea, eso es totalmente debatible. El punto es, sí, y él me decía, es algo que yo también estoy estudiando, el tema de la cultura docente. ¿Y de cuál cultura? Porque cada estado es un mundo, cada microrregión es todo un tema cultural, si quieres verlo por el lenguaje, bueno, un montón de variables, ¿no? Y entonces me decía, me dice, yo creo que sí debemos migrar hacia allá, pero el problema es la transición, o sea, ¿cómo la llevamos hacia allá? Y es justo aquí, pues lo que vemos, ¿no? Porque estamos hablando de un modelo centralista, donde pues hasta mandan los exámenes a México y los califican, y eso ya no te permite como darle seguimiento, ¿no? Pero también, si lo llevamos a terreno, hay como una serie de variables también que desvirtuarían todo el tema de la evaluación, y eso es lo que yo veo muy, muy complejo. Ahorita pasamos a la siguiente parte como de lo que debemos idealizar en temas de evaluación, pero para cerrar esta parte vamos con Nancy, ¿no? Perdón, ya nos enfrascamos aquí, así, adelante. No, no es problema, al contrario, o sea, reflejan parte de lo que yo estoy pensando y creo que ahorita entiendo por qué lo estoy pensando. Estoy hablando desde la experiencia ya de mis 12 años en el sistema y yo sí soy de la idea de que tienes que evaluar al docente en las teorías. Sí es importante que un maestro esté capacitado en los principios filosóficos de la educación. Un maestro tiene que estar totalmente enterado de lo que ocurre en el aula y debe de conocer la teoría para entender por qué pasa. Antes yo no lo creía así, yo pensaba igual que Manuel, de que es que me tienen que calificar todo, no nada más centrarlo. No. Tú como maestro haces cosas, pero tienen nombre y ese nombre viene de teorías que estudiaste y se te olvida porque no refrescas tu memoria, no te sigues capacitando, ya no digamos como dices tú por una autoridad, ¿por qué no lo haces tú mismo? ¿Por qué no vas estudiando? Tengo compañeros que comparten un montón de información en sus muros de Facebook
pero yo estoy segura de que del 100% de esos maestros, solamente un 20 está leyendo lo que está poniendo en esa página. Ajá, entonces, todo eso viene a reflejarse en esa evaluación. Habla el maestro Manuel y habla el maestro Rogelio de cómo combinar ese tipo de evaluaciones. Y yo me acuerdo de la evaluación que hicimos para la permanencia. Sí era una evaluación muy completa, como lo pide el maestro Manuel, en la que yo sí presento mi examen, pero al mismo tiempo presento mi proyecto de planeación argumentada, mando evidencias, mando todo, pero hubo corrupción. Eso también se va a prestar mucho a que el docente tenga esas prácticas de cultura desleal hacia su trabajo, porque sé de varios docentes, compañeros, que cumplieron con ese apartado pidiéndole a otra persona que les hiciera favor de llenar ese proyecto para subirlo a la plataforma. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros pasamos en el 2015, era una expectativa en blanco de no sabemos qué va a pasar con esto, y cuando llega la segunda edición de estos exámenes, había maestros que ya estaban preparados desde antes y que diseñaban toda la planeación argumentada, se grababan los propósitos y aprendizajes, diseñaban todas las evidencias, se las encargaban a alguien, las conjuntaban, y ese alguien que pues a mí se me hace una práctica muy deshonesta, ¿verdad? Porque cada quien tiene que reflejar lo que estudia, lo que se prepara, y lo sube y obtiene un resultado que le da el nombramiento de destacado. Y entonces allí vamos a hablar ahora de los objetivos que tiene cada persona. Como ya lo dijo el maestro Rogelio, todos perseguimos un objetivo, quizá puede derivar en un beneficio económico, y es válido porque para eso estamos invirtiendo en nuestra formación. Y cómo vemos que personas que hacen prácticas desleales obtienen esos recursos y no los aplican, porque entonces sucede lo que hablas tú, Fer. Están las prácticas educativas igual que hace 20 años. El mismo problema de rezago, el mismo problema de lectura, el mismo problema de pensamiento matemático. ¿Por qué? Porque el docente no es capaz de asumir ese compromiso de su formación continua y de seguir preparándose para sus alumnos. ¿Por qué no lo hace? No es porque no quiera, a veces es porque no puede, a veces no tiene el tiempo, a veces el contexto en donde vive lo absorbe de tal manera que se vuelve apático. Entonces, hablar de una evaluación para tener una expectativa favorable implica que hagamos un análisis totalmente de doctorado, una tesis precisamente, porque el docente no se sigue sintiendo motivado. ¿Qué está pasando? Esos evaluadores, que también me tocó conocer personas que eran evaluadoras, y decir, este docente sí y este no. ¿Y en qué te basas? ¿En tu perspectiva subjetiva o hay un parámetro marcado allí? Porque pues se presta. Y si ellos tienen a su puesta de trabajo revisar un expediente tras otro, llega el momento en el que se hartan y también ya empiezan a, digamos, a derivar. O quién sabe, había docentes que decían, no, es que para cierto número de docentes va a haber, y si lo subes primero, a ti sí te va a tocar. Entonces, como la cultura que tenemos como personas siempre está encaminada a el que tranza no avanza, ese dicho tan popular. Y entre docentes yo creo que está también muy visto. Ahí están las planeaciones que te venden, los productos contestados que descargas. Entonces todas estas situaciones que nos rodean como personas y que hablamos de que queremos un mejor sistema, bueno, te preparas, ¿y dónde están los resultados? Tus grupos siguen iguales, tú sigues haciendo la misma práctica durante 10, 15, 20, casi los 30 años de servicio, y en qué momento decidiste innovarte a ti como profesional. Y creo que acabamos de leer en la guía de consejo técnico un apartado que dice evaluar para mejorar, algo así. Y nos preguntaban los directivos, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué piensas? Y lo dijimos de dientes para afuera, porque si realmente aplicáramos lo que estamos viendo de una evaluación con nuestros alumnos, también lo pediríamos de la autoridad que nos está evaluando ahorita, y la institución evaluadora ahorita, que es UCICAM, no tiene mucha claridad en el proceso, porque siento que ellos están perdidos en los objetivos. El objetivo que es que mejore tu calidad educativa o que cumplas con los números que te está pidiendo el gobierno para tener tanta cantidad de docentes, digamos, idóneos, o tanta cantidad de docentes reprobados. Esto va a reflejar que la educación está avanzando. ¿A quién le estás rindiendo cuentas? ¿Nada más a la simulación o realmente a la verdadera mejora educativa? Sí, totalmente de acuerdo. Y con el tema de la UCICAM, para no alargarme tanto,
O sea, el cambio de perspectiva, o sea, de ser un organismo autónomo a formar parte de la Secretaría, totalmente cambia el sentido. Y hoy ves a la UCICAM incluso hasta organizando cursos, que yo la verdad no me cabe en la cabeza. O sea, ellos tendrían que estar evaluando los procesos y tendrían que estar rindiendo cuentas, buenas o malas. O sea, al final del día es parte de la toma de decisiones en política educativa. Y por eso me atrevo a decir, o sea, yo extraño al INE en ese sentido de autonomía, porque sí llegaron a decir y sí llegaron a frenar incluso instrumentos de evaluación en procesos, en plenos procesos de evaluación, que causó molestia a muchos maestros, sí, y creó muchas consecuencias, sí, pero yo nunca había visto a una institución atravesársele a la secretaría y decirle, pues lo hiciste mal y tienes que volverlo a iniciar. O sea, eso también marca un antes y un después, sin duda, ¿no? En el tema de las instituciones. Perdón, maestro Rogelio, adelante, adelante. Ya me atravesé. Sí. Bueno, me surge una duda aquí con lo que platica la maestra Nancy acerca de la simulación, que es cierto y que lo sabemos todos, ¿no? Dentro de nuestro quehacer educativo. A mí la pregunta es, bueno, y habiendo tantas plazas de jefes de enseñanza, de supervisores y de gentes, ATPs, ¿por qué el maestro sigue desmotivado? ¿Por qué el maestro sigue dentro de la simulación? Sí, a lo mejor es tema para otra conversación, pero por ahí me hace ruido. Porque no hay incentivos claros y porque no hay consecuencias. Y porque no hay consecuencias. O sea, tú puedes dictar 30 años una clase de la misma manera. O sea, no pasa nada. Y claro, o sea, si le funciona al maestro y funciona bien, pues también tendrá sus argumentos, ¿no? Pero el punto es que se habla tanto de innovación y tanto de seguir adelante, que el sistema no está diseñado para eso, desde mi punto de vista. O sea, el sistema gubernamental no está diseñado para la innovación. Los maestros están aislados, porque algunos que quieren innovar, pues rápidamente caen como al status quo, ¿no? Porque hay pocas comunidades que te arropan y te invitan a mejorar. Hay pocas comunidades. Y sí las hay, y sí las hay. Pero esto ha sido incluso, o sea, yo creo que lo comenté con Nancy en otra charla. Sí, o sea, no es de hoy. O sea, el tema es el diseño gubernamental. O sea, no es problema de este gobierno. No, o sea, yo hablo del diseño gubernamental. Y parte del diseño es que se diseña cada 6 años. Eso también es un problema. O sea, aquí cambiamos de planes y programas como de ropa, por decirlo menos. O sea, no nos atrevemos a blindar un programa y dejarlo 15 años correr. Y en esa trayectoria, yo creo que los maestros se sentirían con mayor certidumbre de cómo enfrentar determinados problemas, como dice Nancy, bajo una visión muy concreta, o sea, del para qué, ¿no? Y en 15 años lo vamos a estar midiendo con cortes trianuales o lustros, no sé, pero teniendo claridad hacia dónde vamos. O sea, no es posible que Vietnam en 20 años nos haya rebasado por la derecha. O sea, es impresionante, ¿no? Eso tiene que ver con el diseño institucional y el diseño gubernamental que se... Y eso en términos económicos, pero el poder gubernamental en educación fue disminuyendo. Y tú ves las gráficas, o sea, disminuye el poder gubernamental y se va ampliando en términos de logro de aprendizaje, porque los maestros se liberaron, porque se creó la economía de mercado abierta, los maestros tenían mayor poder adquisitivo porque fueron comunidades mucho más arropadas por la sociedad. Pero eso les tomó 25 años, ¿no? Y no cambiaron como nosotros con la lupa de la verdad cada 6 años de que esta es la buena, esta es la buena. O sea, yo me refiero a eso, o sea, que el diseño gubernamental no está diseñado para la innovación, está diseñado para que el maestro opere. Y es ahí mi molestia, y tú lo sabes, o sea, me apasiona mucho esto, pero me molesta mucho que vean a los maestros como operadores de cosas que se les ocurren, que ahora sí van a funcionar. Pero pasan 6 años y dicen, no, eso ya no sirve. A lo que sigue, porque los maestros tienen que implementar esto.
Y el desastre es este, si te das cuenta, porque tenemos operando planes y programas distintos. O sea, estamos con 2011 todavía, algunos por ahí rezagados, estamos con 2017 y ahora con la nueva escuela. Y todo eso le sumas en un tema de pandemia, pues está cañón, ¿no? Pero a eso me refiero, Había un maestro que veíamos en las reuniones de academia, aquellas reuniones de academia, no sé si recordarás de la zona 11. Decía un maestro, es igual, todo es lo mismo, ¿para qué me dices es igual? Entonces, bueno, pues ahí está el ejemplo, ¿no? Es ahí donde tú dices, ¿no? Las figuras que rodean a la escuela, o sea, ¿por qué, pues porque no están diseñadas para eso? O sea, están diseñadas para un trabajo administrativo y para que la información a lo central, ¿no? A quien tenga que recibirla. Y que eso sea justificación cuantitativa de que el sistema va avanzando, pero pues va avanzando igual. Mira, lo que tú dices es muy cierto, que se tiene que realizar un plan a largo plazo, definitivamente sería el mejor camino, y México ya lo probó, ya lo vivió. Si recordarás aquel famoso plan de 11 años, que fue el periodo en el que la educación en México creció, ¿sí? De manera exponencial a como estaba, pero terminó y ahí seguimos. Ya no siguió evolucionando. Entonces, sí es importante. Sí, perdón, Nancy, te levantaste la mano. Sí, aquí la acotación, como bien lo menciona Rogelio, el hacer hacia a lo mejor es un gancho que quiero lanzar hacia la comunidad educativa y tal vez se va a escuchar un poco agresivo, pero si queremos ver los resultados de lo que ha sido la evaluación docente en México, tenemos que ser justos y tenemos que hablar de cuáles han sido los resultados de la aparición de esas nuevas categorías en las figuras educativas que nos rodean. Precisamente yo me voy a referir a los asesores técnicos. ¿Cuál ha sido entonces el resultado efectivo que existe de su intervención en nuestro trabajo docente como acompañantes para la mejora educativa, siendo como parte de un proceso de evaluación? Al mismo tiempo, la supervisión y la dirección, que son puestos que ahorita se están obteniendo por examen, ¿realmente esas escuelas y esas zonas en donde están esas figuras han tenido una mejoría? Esto es un equipo. Los directores trabajan con asesores y trabajan con supervisores. Están evaluados, son idóneos, son de la categoría A o tal vez de la categoría B. Son de un listado que desde el año 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20 están allí. Ya tenemos un proceso bastante largo como para evaluar esos resultados ahora ya de su función, tanto como lo han hecho de los maestros y docentes frente a grupo, que desde que estamos hablando ahorita, quieres evaluar los resultados de los maestros y por eso les estás poniendo exámenes para la permanencia, para la promoción. Ahí están nuestros resultados. Vamos al catálogo, tú puedes entrar a tu proyecto Venus, tu plataforma, y tú identificas en qué nivel te encuentras. Y si has hecho otras evaluaciones, también apareces. Pero entonces, ¿a ellos quiénes los están evaluando? También yo creo que ese es un sentido que tendría que considerar, y ya estamos hablando casi el tercer punto de cuáles son nuestras propuestas para que las instituciones educativas que están a nuestro alrededor nos evalúen. Yo creo que también ahí está el sentido. Como supervisores, como asesores y como directivos, también tienes que estar siendo evaluado, precisamente porque se quiere mejora educativa. Entonces, mi propuesta hacia esas agencias sería que también ellos sean considerados como parte de este esquema, porque toda la carga de presión en el sentido académico, en el sentido teórico, en el sentido social del que hablaba el maestro Jesús, es el docente frente a grupo va a ser evaluado para ver si se promueve de manera horizontal y puede acceder a un mejor sueldo trabajando en su función. Ok, también está el directivo, también está el supervisor, también está el asesor, pero yo creo que aquí viene otra vez el punto que dijo el maestro Manuel en el programa anterior. Necesitamos claridad en los perfiles para saber qué estamos haciendo, cómo nuestra función y categoría nos lo pide. Como docente frente a grupo tengo mis planes y mis programas. Yo digo que es un error hablar de planes, pero bueno, ahorita hay dos. Como
ATP, como supervisor, como directivo, como subdirector, que ahora es la nueva figura que surgió también. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su función? Restrínjanse a eso, porque luego de repente intervienen en áreas donde no les toca a cada uno, se andan ahí echando pelotitas para hacer cosas y proyectos que luego, como dices, llegan a nuestras manos de quién sabe dónde, una ocurrencia que alguien tuvo que ya no está frente a grupo y que tiene una idea a lo mejor un tanto alejada. También ahí creo que es otra propuesta que me gustaría dar. Creo que sí hay que pedirle opinión al docente para preguntarle qué es lo que necesita el docente que sea evaluado, para que entonces también esos enfoques se vayan dirigiendo. Y bien lo dices, cuando era el INE, había demasiados panfletos, vamos a decirlo, pero son documentos de investigación muy bien elaborados que están presentándonos ese escenario y están hablando de publicaciones 2015-16 y yo veo que estamos igual o incluso ya nos regresamos. Esos resultados que ellos muestran como figuras de autoridad pedagógica, todos en este ensamblaje vamos hacia abajo. Ya no estamos creciendo como lo dice el maestro Rogelio. Ha llegado un momento en el que nos conformamos con el de que pues no pasa nada, al fin yo me quedo con esto y ya no importa. Al fin que los papás tampoco saben ellos qué me van a exigir. Y sin embargo estamos en un tiempo de crisis en el que el padre de familia se ha vuelto un protagonista también de esta, digamos, tragedia, porque ya es como si fuera una tragedia griega todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de este año, y ellos también ya saben de lo que estamos trabajando. Entonces, también el docente ya está siendo evaluado directamente desde su función por el padre de familia y obviamente allí empiezan las otras categorías, porque no vamos a hablar solamente de que el buen docente es el idóneo o el que sale en la categoría A. El buen docente y tiene el juicio más cercano en los padres de familia y ellos ahorita ya saben quiénes de los que estamos trabajando tenemos nuestro bien ganado reconocimiento del Día del Maestro y los que no lo tenemos ganado porque como que nos hemos quedado a deber. Entonces, siento que hay muchas cosas alrededor de una evaluación, así como lo vemos cuando planeamos una clase. Creo que ahorita que el evaluador está viendo este panorama, tiene que ir pensando en esas situaciones. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Nancy. ¿Cómo lo ven, compañeros? Rogelio, Manuel, para ir también ya, ir cerrando la charla, Bueno, pues ¿cuáles serían como estas propuestas de mejora para confiar bueno, muchísimo sí, mejor en las instituciones evaluadoras? bueno, sin duda alguna, bueno, algo que he venido mencionando y todavía no se me quita por completo es deducir, las instituciones deben deducir bien los perfiles que debemos de cumplir como docentes. Principalmente de ahí de los perfiles que nos procede a una evaluación que yo estoy completamente seguro que pues sí debemos como docente estar evaluado, pero siempre y cuando nuestra evaluación no sea reconfortante, ¿sí? Yo como docente siempre he dicho, bueno, cuando he hecho los exámenes, he dicho, bueno, lo que quiero que me digas es en qué me equivoqué. Muéstrame una rúbrica en los puntos de que yo me equivoqué. En esa forma no para evidenciar al docente, no. Creo yo que las instituciones hasta lo pueden hacer en cada apartado si por cada docente no quiere ver cuáles sean exhibidas sus debilidades. Pero creo que esa sí sería un punto, una propuesta, que se nos dé esa retroalimentación. Si hacemos un examen, que se nos dé una rúbrica de las fallas que hicimos, tanto nuestras ventajas, tanto nuestras fallas. Y en base a esto creo yo que sería algo más reconfortante, ¿sí? Verificar yo como docente y como el profesionalismo, porque ya estamos hablando también del profesionalismo de cada uno, ¿sí? Del profesionalismo que vamos a entregar como docente y lamentablemente, como ya lo dicen mis compañeros, el sistema está un poco, digamos, corrompido en esas partes, porque a veces llegamos a caer en esos baches, ¿sí? Como más zonas de confort, ¿sí? Como docente en algunos momentos, pero sin duda alguna sería algo muy interesante realizar los exámenes y saber en qué estamos fallando. ¿Por qué? Porque sirve como una retroalimentación. De esa retroalimentación que estamos dando, yo mismo generar algo para poder yo mismo ayudar, porque no solamente me estoy ayudando a mí,
Creo que al momento que yo me ayudo como persona, me ayudo como docente, al momento de saber yo mis teorías, al momento de yo saber una metodología que estoy manejando en el grupo, estoy ayudando a mis alumnos. Pero eso es a lo que vamos. Creo que de esa forma, y como lo venimos hablando en anteriores, en base a un proyecto, creo que eso es algo más enriquecedor. Cada uno, cuando planea, hace un proyecto para realizar y llegar a un objetivo, una visión clara. Y creo que también esos puntos de las instituciones, de ver las visiones claras que tenemos, como ahorita lo estaban mencionando, del plan de 11 años, creo que en ese plan, los que estuvimos leyendo y las antologías y libros y la historia de educación, el secretario que teníamos, Jaime Torres Bodet, pues tenía esas iniciativas de tener como 3 expectativas claras, que bueno, fundamentos y propósitos claros que en su momento sirvieron, pero estaban basados en tres propósitos, ¿sí? Plantear los propósitos claramente, a dónde vamos a llegar, ¿sí? Como docente, ¿qué es lo que quiero que mi docente enseñe? Sabemos que la educación siempre va ligada a una política, lamentablemente, y sabiendo que un docente bien preparado puede tener, ¿sí?, alumnos destacados, ¿sí? Entonces, a eso es lo que vamos. También esas instituciones, al igual que se dan cursos, que esos cursos, la verdad, sean cursos que fortalezcan y enriquezcan. Y eso lo digo basándome en algo que si yo hice un examen, ya me dieron mis puntos de vista, como ejemplo, en qué fallé, sé qué cursos puedo tomar, qué cursos me deben de faltar, porque si así estamos de que vamos un curso, toma este curso, otro, toma este otro, te saturas de cursos, pero en realidad no estás fortaleciendo el área en la cual es tu debilidad. Creo que ese propósito primordial, yo digo que es, si nos evaluamos, darnos a conocer esos propios contenidos y nuestras debilidades. Creo que de ahí parte como docente ese primordial apoyo. Creo que a mí hace tiempo me hubiera servido pues favorablemente, ¿sí? El saber en qué yo estaba débil, ¿sí? O en qué todavía, porque todo docente ahorita carecemos, aunque estemos dando clases, carecemos, estamos a una vanguardia que un docente nunca va a dejar de aprender mientras esté en el servicio, ¿sí? Entonces ahorita, básicamente ahorita, lo que nos vamos a enfrentar, estas instituciones nos deben de preparar básicamente un poquitito más, porque era lo que platicábamos, nos vamos a enfrentar ya a una realidad, ¿sí? A unos rezagos, ¿sí? A unos completamente que si no tenemos a un docente preparado al 100%, si el docente no conoce sus debilidades, no conoce sus fortalezas, pues lamentablemente en el aula no vamos a servir para nada, ¿sí? Lamentablemente también nuestras teorías, como vienen diciendo mis compañeros, sí nos sirven, pero en esa, ¿cómo vamos a implementarla? Y para eso necesitamos un acompañamiento. Esos acompañamientos que, si bien lo decíamos y mencionan igual mucho ahorita el INE, que sí, a lo mejor estaba completamente basado en ese aspecto de que se llevaba ese proyecto y que se evaluaba también a todos por igual, ¿sí? Pero, sin dudar alguno, esos proyectos también, si fueran de una manera un poquito más de un año, ¿sí? También, para poder implementarlos y ver completamente sus resultados y dar esos procesos, ¿sí?, de acompañamiento con el docente, y no un acompañamiento de decir solamente servirlo como un guía, sino como un aportador. Sabemos que lo hemos mencionado en varios puntos del programa, que sabemos que un acompañamiento de otro mismo docente con más experiencia o de un supervisor bien preparado con sus capacidades ya de experiencia, o un jefe de sector con ciertas capacidades, ¿sí?, de evaluación y saber completamente, porque suponemos que cuando hablamos de jerarquías hacia arriba, queremos entender que saben más que nosotros, queremos dar a conocer, o que si tenemos un ATP, nos puede atender en lo pedagógico, ¿sí?, como docente, nuestros guías. O sea, creo que de institución tenemos de dónde agarrar, tenemos personas que pueden cumplir con su trabajo para podernos apoyar. Eso es, creo que la guía, que también las instituciones deben de ver esos puntos. Bueno, como decíamos ahorita, tenemos personal. Ahora el personal hay que ponerlo a trabajar, ¿sí?, de esa forma. Está bien, somos docentes y debemos de estar en marcha,
pero un docente puede que vaya para un rumbo, pero si no vamos todos para un rumbo, un líder, pues cada quien va a agarrar por lados diferentes. Entonces, ese creo que también como institución evaluativa, además de perfiles, debe de tomar ese rumbo. ¿A dónde vamos a ir a enfocarnos? Ese es un punto de vista que Claro, claro. Gracias, gracias, maestro. Maestro Rogelio. Sí, hubo algo que me llamó mucho la atención y quisiera partir de ahí, de lo que dijo el maestro Jesús Manuel, acerca de tener propósitos claros. Y de ahí quisiera partir, porque no nada más se necesitan propósitos claros, sino que las reglas del juego también tienen que estar claras, porque en este proceso, creo yo, que no quedaron claras. Y tan es así que a la mitad del juego cambiaron las reglas. ¿A qué me refiero? Lo que contábamos hace rato atrás de cámaras. Comenzaron los chicos de nuevo ingreso, estoy hablando específicamente de secundaria, que es en donde yo tengo la oportunidad de conocer un poquito más de la situación. Comienzan su proceso a la mitad, por situaciones de la pandemia, lo dejan inconcluso. A pesar de que quedó inconcluso por necesidades del sistema, hubo una prelación y hubo un otorgamiento de plazas, ¿sí? Vamos a recordar que ese proceso estaba trunco, no estaba terminado, ¿sí? Entonces, creo yo que siguiendo las reglas del juego desde un inicio, no tenían por qué ser lugares definitivos. Avanzan los tiempos y entonces se viene el tiempo de terminar ese proceso. Y entonces es donde yo afirmo que cambian las reglas del juego, porque dejan fuera a todos aquellos aspirantes que no les tocó cubrir un espacio, ¿sí? O también los que rechazaron el espacio, o a los que no les convino tomar ese espacio, ¿sí? Entonces, y lo que se les dijo fue que no había problema si no lo tomaban, porque el proceso todavía no estaba terminado, ¿sí? Entonces creo que de todo el grueso que hizo el examen, de todos los sustentantes, todos tenían el derecho a terminar su proceso y tenían el derecho a estar en una lista definitiva, conjuntando los dos procesos evaluativos. Y no fue así. Les dijeron que al no haber obtenido una plaza en la primera evaluación, quedaban automáticamente fuera, pero eso lo dijeron después. Entonces, yo creo que las reglas tienen que ser claras desde un principio. Otra cosa que yo también creo que deben tenerle mucha atención es a tener los perfiles claros, ¿sí? ¿A qué me refiero en concreto? En secundarias tenemos la implementación de talleres, para los cuales hay ciertos perfiles que se pueden manejar para un mismo taller, ¿sí? Entonces, supe de un caso en donde el sustentante aplicó para las horas de computación, para el taller de computación. Y en un proceso, en este proceso que acaba de terminar, sí le dieron la oportunidad de iniciar el primer proceso, ¿sí? Después le dicen que ya no puede seguir porque no le tocó plazo, ¿sí? Y entonces sale la nueva convocatoria. Y en la nueva convocatoria le dicen que ya no puede aplicar para esas horas de computación porque su perfil no da. Entonces, hay una contradicción. En un proceso anterior, sí estuvo dentro de los perfiles y para el siguiente ya no. Entonces, tenemos que ser más claros
y tener las reglas claras, ¿no? Ser más congruentes en ese punto, ¿no? Otra recomendación que que me atrevería a hacer, y esto surge de una pregunta. Bueno, y el UCICAM, ¿quién lo regula? ¿Quién lo norma? Después del UCICAM, ¿qué hay? Toda esta serie de sustentantes se quedaron fuera. ¿A quién tienen que recurrir? ¿Sí? Y bueno, la propuesta es formar un consejo de honor y justicia, donde se estén viendo en lo particular todas estas inconsistencias que les acabo de platicar y muchas otras que se dieron. Esa sería mi participación. Gracias, maestro. Sí, después de la UCICAM que hay, pues la maestra Delfina Gómez es la secretaria de Educación. O sea, es el gobierno federal. O sea, no hay más. Y aún así, los puentes no están claros. O sea, después de eso. El tema de la comisión, a mí me parece muy, muy interesante. De hecho, dentro de la UCICAM hay un consejo ciudadano conformado por maestras y maestros de todo el país. Entonces, eso estaría muy, muy interesante si se pudiera ir migrando hacia allá, ¿no? A través, pues, de conocer como esas experiencias, ¿no? Sin duda, a mí me parecen muy, muy interesantes todas las recomendaciones que hacen para este tema de la evaluación. Y para ser honesto, la verdad es que yo sí creo que el proceso de evaluación, como está diseñado de una manera centralista, a mí me parece que es uno de los primeros errores de diseño, ¿no? Yo creo que ya lo he comentado en otros foros, pero yo optaría por descentralizarlo, que hubiera hasta, si fuera posible en un ideal, hasta que las regiones en cada estado se hicieran cargo de procesos de evaluación, obviamente con herramientas mucho más puntuales y de mayor acompañamiento en la carrera o en la trayectoria del maestro. Sé que suena como muy idealista, pero yo creo que justo ahora, en términos de pandemia, el gobierno se vio rebasado, la Secretaría no supo ni por dónde, se sacó de la manga una estrategia totalmente excluyente, pero obviamente que los resultados les iban a dar, les iban a cuadrar, ¿no? Y si ves como esa perspectiva de centralizarlo todo, ahí me parece que pues tienes mucha información, pero al final no haces nada con esa información, simplemente la monitoreas, ¿no? De que se lleve a cabo, se aplique y ya, ¿no? Pero siento que si le diéramos más peso a la trayectoria del maestro en su escuela, eso podría propiciar como otros procesos también de evaluación que deberían impactar, y ese es como el desafío, que deberían impactar como en la cultura de las mismas comunidades. Yo no siento que el tema de la evaluación tenga que ser un tema tan controversial. Yo creo que debería ser un tema totalmente natural, como ocurre en Chile, por ejemplo. Los maestros están totalmente desapegados del tema de evaluación. Ellos comprenden perfectamente que pues es algo que los mide y que les permite tomar decisiones, ¿no? Y no están tan clavados con el rollo de ser los mejores en determinados instrumentos. Y yo creo que el tema de la evaluación debería ir migrando hacia allá. El gran asunto es que también pues existen consecuencias y hay incentivos muy particulares que pues van integrándose en la cultura del docente. Y yo creo que es ahí donde hace falta, ¿no? Yo también me iría no me gusta la palabra eliminar, pero yo creo que no abriría más espacios en el tema de asesores técnicos, supervisores en las zonas escolares, sino más bien abriría las figuras como opcionales al interior de cada escuela. Y creo que se los comenté aquí o lo soñé. Pero yo sueño con eso, ¿no? De que en una escuela, imagínate, yo soy maestro de español y pues ya llevo 5 o 6 años dando frente a grupo, pero existe una figura que es apoyo técnico pedagógico que yo puedo aplicar y yo puedo en mi misma comunidad, en mi misma escuela, ser el ATP
por 1 año, por 2 años o por 3 años, con un proyecto específico de desarrollo, bla, 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 ¿no? Pero eso impactaría tal vez y sería más focalizado, que yo conservaría mi salario, si tengo de 5, 10, 15 horas, más un incentivo económico por esa figura. Y obviamente que esté focalizado en resultados, ¿no? Y al final de ese periodo termina y yo me regreso a mi grupo, ¿no? Y obviamente en el transcurso que yo me aparto del grupo puede ser un espacio para que se integre otro maestro y yo le pueda dar acompañamiento, porque pues también sería como esa parte de mi función, ¿no? Y para que el proyecto funcione, ¿no? O sea, yo creo que deberíamos estar pensando en mejor administración y gestión de los recursos humanos para el tema de evaluación, que no sea un tema tan lejano a los maestros, tan administrativo, que yo creo que es algo que leí en todos sus comentarios, sino más bien ligado a la trayectoria del profesor, y que obviamente eso demuestre resultados en el tiempo, porque al final voy a tener la experiencia de ser maestro frente a grupo, pero también voy a poder dirigir proyectos a mayor escala en la escuela, ¿no? Entonces, y si a eso como, imagínate que le pudiéramos agregar el año sabático, tan solo, o sea, que tú como maestro de educación básica tuvieras esa opción, o sea, que te permitiera ver otras cosas, capacitarte en algo que a ti te interese sin la presión del grupo y de lo administrativo y de los procesos de la UCICAM. O sea, no, o sea, que tengas un año sabático donde descanses 3 meses, te prepares otros 3 meses, aprendas a tocar un instrumento si quieres. O sea, son cuestiones que también van ligadas mucho a unas cuestiones mucho más individuales del profesor, pero yo creo que fortalecerían muchísimo más los procesos. No quiere decir que desaparezcan los procesos de evaluación a nivel global, pero imagínate que en ese contexto donde tú te estás desarrollando, pues de pronto el gobierno federal dice, pues va una evaluación de corte, ¿no? A los 3 años. Igual, o sea, no tienes unas consecuencias gravísimas, pero a lo mejor está focalizado en cada comunidad. O sea, cómo te puede arrojar resultados en determinados indicadores muy puntuales, pero tú ya como maestro lo verías diferente, lo verías como un complemento a lo que tú estás desarrollando al paso del tiempo. Entonces, ya se cambiaría el chip totalmente de la evaluación a nivel global. Entonces, yo creo que, complementando lo que dicen, yo creo que sí tendríamos que estar migrando en el futuro a algo mucho más focalizado y aterrizado en las comunidades. Y obviamente lo que hablé desde un principio, ¿no? Que eso, de alguna manera, y es también otro desafío, tiene que ir modificando la cultura de la evaluación. O sea, de esto de que no, el que no tranza no avanza. O sea, no, más bien tenemos incentivos, tenemos determinadas figuras, tenemos ciertos tiempos para nosotros ir mejorando en el tiempo, ¿no? Y que eso al final tendrá que ir impactando en nuestras trayectorias profesionales, ¿no? Esa es como una ruta, si quieren, utópica, pero pues muchos países lo están implementando. Obviamente que eso requiere de cierto andamiaje institucional, reingeniería institucional, que va a ser muy difícil en nuestro país. Creo que la discusión está aún lejos, pero es necesario que cada comunidad se haga cargo de sus procesos. Y eso obviamente trae una responsabilidad enorme, ¿no? En todo sentido. Pero es como yo estaría como pensando esta mejora, ¿no? Muy bien, compañeros, pues algo que quieran cerrar. Estamos terminando este programa, ya nos alargamos. Creo que no tenemos comentarios, ya se clavaron ahí con el debate de los gobernadores, de los candidatos a la gobernatura. Pero sin duda, híjole, y Rogelio lo sabe, yo agradezco mucho estos ejercicios porque pues también nos hace pensar más allá de lo que estamos haciendo, ¿no? en las escuelas. Pero en fin, algo con lo que quieran cerrar, un minutito para cada uno, ¿les parece bien? ¿Qué tal, Nancy, Manuel, Rogelio, en ese orden? ¿Sale? Ok, yo pues para cerrar y siendo muy concreta, me quedaría con que la evaluación en México necesita constancia, necesita coherencia
y necesita claridad. Digamos, esas 3 letras T para que exista. La constancia en el sentido de que, pues, necesito seguir un camino, un trayecto y no moverlo a cada rato. ¿Para qué? Pues para que no haya, pues, fracturas. Después tengo que ser muy claro con lo que quiero obtener de la evaluación y con los resultados que les voy a dar a conocer a los maestros para que ellos puedan decidir en qué quieren crecer. Y por último, pues la coherencia para que tenga una total relación eso que quiero con lo que tengo. Entonces, a partir de allí, el sistema ya podría tener tal vez un mejor sentido en la dirección que quiere lograr y ya no decir la frase de siempre de, ay, México, evaluación PISA, sí, de todos modos ya sabemos que salimos abajo. No, hay que cambiar ese chip, hay que cambiar esa forma de ver nuestro trabajo, porque al mismo tiempo ahí nos demeritamos y eso como que ya no es. Y por último, contribuir a los procesos de identidad profesional del docente. Hay que darle seguridad, hay que darle la capacitación para que él se asuma como un profesional comprometido y no como una persona que llegó por casualidad a este campo y que tal vez tenía la vocación y la perdió. Entonces hay que dotar al maestro de las herramientas necesarias para que él se identifique como un profesional comprometido. Ok, bueno, pues yo también me quedaría con algo que mencionaban, claro, preciso y constante, ¿sí? Creo que eso es algo que nos caracterizaría mejor de una forma, ser claros, de una manera tener el panorama precisamente claro, porque pues si no tenemos un panorama claro, nunca vamos a ver para dónde vamos. Eso sería un punto de vista que como docentes y como sistema de educación se debe de tener. Y como institución, algo tener una vista clara para saber a dónde vamos a llegar. Preciso, ¿por qué preciso? Porque debemos de puntualizar punto a punto como ordenamiento que debemos de llevar a cabo, ¿sí? Para poder llegar a una visión clara. Creo que eso es precisamente esos puntos precisos que nos van a llevar a un éxito. Como cuando planeamos algo que tenemos planeado, puntos por puntos que debemos de llevar. Sin dudar alguna podemos hacer adecuaciones, pero en un preciso, una visión que ya llevamos con precisión y constancia. ¿Por qué? Porque es algo que los mexicanos nos caracteriza, que si ya no nos sale, pues ya nos salió y ahí nos quedamos estancados. Y creo yo, y lo he visto, que creo que la educación aquí nos hemos estancado una infinidad, un poquito de años, porque es cierto, varias potencias, que cuando México se supiera hablar de los años 40, de este secretario que hablábamos, Jaime Torres Bodet, algunos países tomaron como modelo a México y son mejores en educación que ahora que nosotros. Entonces, eso es la constancia que nos ha faltado, esa constancia de que si no nos sale, pues debemos de ser constantes hasta pegar y dar en el objetivo. Y ese punto también, y que creo yo que es claro, y que todo docente debemos de tener claro también, es que un docente, además de que nunca va a dejar de aprender, todo docente deberemos de ser también investigadores, ¿sí? Investigadores de campo y tanto investigadores teóricos, ¿sí? Esa creo que es parte fundamental que nos serviría para una visión clara, para una evaluación clara, para ser preciso y ser constante, de tener esa visión de ser un docente que le guste la investigación, un docente que proponga, que haga sus proyectos para cambio, ¿sí? Pero claramente que estos proyectos que hagamos para un cambio de mejora sean basados en una visión amplia que nos dé el sistema de educación hacia dónde queremos llegar, ¿sí? Y cada docente, con base a sus investigaciones, con base a su acompañamiento de los demás, ¿sí? En base a esa evaluación constante y precisa de los puntos marcados, creo que pues sin duda alguna hasta a lo mejor nos llevaríamos menos de 20 años donde podríamos llevar a la educación más arriba de que tenemos. ¿Por qué? Porque como ya lo mencionamos, tenemos lo principal, que es material humano en todos nosotros. El sistema, creo yo que nuestro sistema de educación en México sobreabunda en esta parte de tener diferentes áreas tanto administrativas, tanto de docente, a veces sobreabunda en esos cargos. Entonces, creo yo que ya tenemos esos cargos, solamente es
implementarlos, darles esa visión clara, precisa y constante, y sobre todo, como yo lo menciono, hacernos ya maestros investigadores, maestros ya que propongamos, porque eso es lo que nos hace falta, no vivir en lo mismo, en repetir, y repetir lo que mismo me dice Secretaría, porque estamos viviendo en un bache. Mismo lo mencionaba con compañeros, a veces llegamos al sistema y nos sentimos amarrados de manos al no proponer. Amarrados de manos al no poder hacer más porque el sistema ya no lo permite. Creo que yo esa visión debería ser clara, ¿sí? Sus objetivos claros de la mejora de educación y ser precisos y constantes en eso. Creo que yo con eso me quedaría y que siempre lo diría. Ir a ese objetivo claro a donde quiero llegar. Sí, bueno, yo completamente de acuerdo con mis dos compañeros, coincido plenamente en lo que ya se ha estado platicando. Sí, los objetivos, como dice Manuel, claros, siempre van a ser punta de lanza, siempre van a ser la directriz para llevarnos a buenos términos, para llevarnos a buen puerto, ¿no? Y también dice que convertirnos en investigadores, completamente de acuerdo. Y de aquí me nace otra pregunta que por ahí ya habíamos comentado en algunas otras ocasiones, ¿no? ¿Qué pasa con esos lugares en donde se deberían de generar estos maestros investigadores? Y poniendo un solo caso, pues la Universidad Pedagógica Nacional, en donde, ¿qué pasaría si en vez de tropicalizar un sistema educativo fuera un sistema educativo realmente mexicano, hecho por mexicanos y pensado por maestros mexicanos? Bueno, pues ahí está la pregunta, a lo mejor la podríamos debatir un poco después. Otra de las cosas con las que me quedo es que, volviendo a lo de la evaluación, que definitivamente nos hace falta que esta evaluación tenga una retroalimentación, que esta evaluación tenga, que cierre ese círculo que es la evaluación, que tiene la evaluación, ¿no? Esta evaluación más global, ¿no? Los acompañamientos son necesarios para que el maestro pueda ir fortaleciendo esas áreas de oportunidad y esos acompañamientos, pues ya sea por ATPs, ya sea por sus jefes de enseñanza, por sus mismos subdirectores, pero que se lleve a cabo este fortalecimiento de esas áreas en donde por ahí quedaron endebles en la evaluación. Entonces, sí tiene que ser cíclica la evaluación, eso es básico, ¿no? Y por último, hacer estos cambios, pero ojo, pienso yo que sin caer en esa parte punitiva, de la cual ya hablábamos al principio de la charla, ¿no? Esta parte que, pues realmente creó mucho estrés laboral, creó ciertas situaciones para el docente. Creo que podrían haber otras formas, otras maneras, sin llegar a ser punitivas los resultados de las evaluaciones. Muchas gracias, maestro. Pues muchas gracias a todos. Maestra Nancy, muchas gracias. Maestro Jesús Manuel, maestro Rogelio, qué gusto volver a tenerte en estas tarde-noches de discusión. La verdad es que para mí ha sido una muy rica, que la punta de lanza tiene que ser eso, ¿no? Empezar a discutir lo que está ocurriendo y lo que estamos viviendo como maestros, si queremos cambiar o tener oportunidad de cambiar la realidad, ¿no? Estamos lejos de poder incidir de una manera, pero para llevar determinada información a otros espacios, tal vez nos permitan ampliar, ¿no? En ese sentido, pues a los que nos cansaron, aquí no es el mismo, ¿no? Es la esencia de Voces Docentes en Acción, que un grupo de profesores
de docentes se reúne a poder dilucidar estos temas que están pasando en la coyuntura pública. Y el tema de la evaluación, pues no solamente es el tema del examen. Ya vimos aquí que hay toda una ingeniería detrás que tiene sus consecuencias y tiene su case, ¿no? Lo importante es debatir. El 9º programa, creo que estoy muy emocionado porque ya vamos en el 10º, vamos a llegar al 10. Tenemos que hacer algo especial por eso, para seguirnos motivando. Pero en el 9º programa, la verdad es que hemos encontrado una serie muy, muy interesantes. Ojalá quien nos observa, maestro, pueda sumarse a la conversación y sin duda, pues aquí mis colegas estarán también dispuestos a responder y a debatir en otros espacios donde se nos pueda acceder, ¿no? Nosotros somos Horizontes de Aprendizaje. Esto ha sido una sesión más de Voces Docentes en Acción. Que tengan una excelente noche, y un excelente fin de semana, y nos veremos en la próxima emisión de Voces Docentes en Acción. Así que hasta pronto, muchas.